Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Hoy me interesaría mucho hablar sobre un personaje que yo considero que ha sido el peor presidente de Estados Unidos. Y en esto me refiero al fabiano Franklin Delano Roosevelt, esposo de su prima hermana Eleanor Roosevelt, que no era fabiana, no, ella era una comunista fanática que sentía una gran admiración y un gran cariño por Joseph Stalin, el tirano marxista y genocida de la desaparecida Unión Soviética, al cual ella llamaba el tío Joe. Este señor, Franklin Delano Roosevelt, que fue muy negativo para Cuba y para Iberoamérica, porque era enemigo de todos los movimientos nacionalistas de Cuba y de América Latina. Por ejemplo, él fue el promotor del cuartelazo que el 12 de agosto de 1933 le dieron al presidente Gerardo Machado y Morales, el presidente más nacionalista, más constructivo y más honesto que tuvo la República de Cuba. Este señor, durante la Segunda Guerra Mundial, benefició lo más que pudo a la tiranía comunista de Joseph Stalin, que comandaba a la desaparecida Unión Soviética. En la conferencia de Yalta, Franklin Delano Roosevelt, con la oposición del primer ministro inglés Winston Churchill, traicionó a Estados Unidos y traicionó al mundo occidental, entregándole, de hecho, todo lo que era Europa y China al expansionismo del imperialismo soviético. ¿Por qué? Porque él cumplía las órdenes de sus jefes globalistas que desde Wall Street salvaron a la Unión Soviética y consolidaron a la tiranía comunista en Rusia. El principal asesor que tuvo Franklin Delano Roosevelt en la conferencia de Yalta fue Ángel Ghez, al cual el Buró de Información de Estados Unidos, el FBI, descubrió que era un agente soviético. No les quedó más remedio que detenerlo, fue en juicio, y se puede decir que pronto el señor Ángel Ghez estaba en la calle, a pesar de que se comprobó que era un peligroso agente soviético y que había estado espiando por la Unión Soviética durante la conferencia de Yalta, en la cual Franklin Delano Roosevelt traicionó a Estados Unidos y traicionó al mundo occidental. Por suerte, Franklin Delano Roosevelt murió antes de que los aliados ganaran la guerra contra Alemania, porque si no, las tropas soviéticas hubieran llegado hasta los Pirineos y hubieran capturado todo lo que era la Europa occidental. Franklin Delano Roosevelt
fue terrible para los países de América Latina. Promovió dictaduras sumisas a la política prosoviética que él en sus años en la Casa Blanca desarrolló. Hay que acordarse, por ejemplo, y en esto es muy especial para nuestros amigos puertorriqueños, que el 21 de marzo de 1937 él mandó a ametrallar a un grupo de nacionalistas cristianos puertorriqueños en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Mandó a ametrallar a una manifestación del Partido Nacionalista Puertorriqueño que llevaban cruces y que eran al fin y al cabo gente que defendía lo que es la tradición hispana y cristiana de Puerto Rico. La masacre de Ponce fue el 21 de marzo de 1937, como anteriormente comenté, y es una página bochornosa de la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico. También él, entre las cosas malas que hizo contra los gobiernos y las figuras nacionalistas de América Latina, está el golpe de Estado que él promovió contra el presidente Arnulfo Arias de Panamá, y sobre todo la cosa en Cuba. Desde 1933 hasta 1944, en nuestra querida e inolvidable Cuba, él mantuvo el gobierno castrense izquierdista de Fulgencio Batista. Él que mucha gente lo han pintado como el gran defensor de la democracia en Cuba, después de tumbar al gobierno nacionalista del general Gerardo Machado, él puso en el poder al sargento Batista, que era un hombre de izquierda y que había subido al poder movido por Sergio Carbó. Y vamos a hablar sobre el problema de Sergio Carbó. Sergio Carbó vivió durante 2 años en la Unión Soviética y declaró, cuando salió de allí, de que él había estado en la Unión Soviética no como turista, sino como estudiante. Cuando regresó a Cuba, en 1929, él editó un libro que él intituló Mi viaje a la Rusia Roja, en lo cual ensalza al sistema comunista, ensalza la ideología marxista, ensalza a la Unión Soviética y ensalza la figura de Lenin. Y este señor en Cuba fundó un semanario que él llamó La Semana. Ese semanario, el 25 de agosto de 1933, publicó en su portada un dibujo en que se veía a un soldado, a un obrero y a un estudiante cogidos del brazo, y con un título que decía ¿Cuándo comienza la verdadera revolución? Y esas fueron la gente, ese fue el preámbulo para el golpe del 4 de septiembre, golpe que liquidó, como consecuencia liquidó a la oficialidad de academia del antiguo ejército cubano que se llamaba el Ejército Nacional. Los que hayan leído El Estado de la Revolución de Lenin, por ejemplo, deben recordar que Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, en ese libro expresa de que para poder triunfar una revolución comunista en un país,
un país, claro que no sea comunista, un país burgués o capitalista, como él le llamaba a los países que eran comunistas, había que liquidar a los oficiales profesionales, académicos, tanto del ejército como de la policía, para poder hacer triunfar a la revolución comunista. Y este señor Batista, que era sargento taquígrafo, no era un sargento de línea, nunca mandó tropas, no sabía nada de problemas militares, simplemente era un taquígrafo. Era un taquígrafo vestido con un uniformado, ¿no? Pero el taquígrafo. Este señor fue ascendido por Sergio Carbó, fue ascendido de sargento taquígrafo a coronel jefe del ejército en Cuba, por lo cual le entregaba el poder en Cuba. Porque recuerden que después que una revolución triunfa, el poder siempre pasa a manos de los militares. Y después de la caída del gobierno del presidente Machado, el 12 de agosto de 1933, dado por un grupo de oficiales que traicionaron a su presidente, obedeciendo las órdenes que le dio Benjamín Somerville, que era embajador de Roosevelt en Cuba, simplemente el poder pasó a manos de las Fuerzas Armadas, como es lógico. Y entonces, pues, viene la traición que servía al gobierno del señor Roosevelt, que era un hombre fabiano, y por lo tanto era enemigo de que en Cuba, 90 millas de Estados Unidos, hubiera un gobierno nacionalista. Pues simplemente se impuso allí, se impuso un gobierno que era izquierdista, no de derecha. Batista sí fue un dictador, pero no era militar y no era un hombre de derecha. No era militar porque sí, él era un burócrata uniformado que trabajaba en las oficinas del Estado Mayor del Ejército de Cuba en Colombia, pero nunca mandó tropas, no sabía nada de problemas de estrategia y tácticas militares, y simplemente lo que era un individuo al servicio de su jefe, que era en Washington, Franklin Delano Roosevelt, el cual lo protegió y lo amparó desde 1933 hasta 1944. Como siempre, el tiempo es nuestro implacable enemigo, pero de todas maneras quiero aprovechar, antes de terminar, para invitarlos a ustedes en que sigan sintonizando nuestro programa, el programa de la Liga Antiglobalista, nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político. Aparte, les pido que nos den un apoyo y que al fin y al cabo se suscriban para que nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube, continúe en nuestro combate contra el globalismo y contra el nuevo orden mundial. Les deseo a todos que Dios los bendiga. Amén y amén.